¿Qué tal amigos? Buen día. Gracias por estarnos escuchando en este nuevo episodio de Blue Wolf Group en el que vamos a estar hablando sobre el tema de capital humano. Si tuvieron oportunidad de escuchar el episodio anterior en el que abordamos la importancia de la gestión del capital humano y la importancia del área de capital humano, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el proceso de alineación del capital humano hacia la estrategia. Y para ello, de nueva cuenta tenemos a Ana Pao. Gracias, Ana Pao, por estarnos acompañando. Y a Pame. Gracias, Pame, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ulises. Qué padre estar de vuelta. Muy bien, pues podemos empezar. Platíquenos qué es este tema del proceso de alineación de capital humano, famoso PATCH. Pues ahí yo creo que el nombre es importante. Así como tú lo mencionabas, Ulises, el proceso de alineación del capital humano es importante alinearlo, pero alinearlo ¿a dónde? Alinearlo hacia donde el negocio necesita. Todos los negocios tienen una estrategia de manera implícita o explícita, pero todos tienen un rumbo, todos van a una dirección, esperan resultados de negocio y es muy importante que de manera institucional y de manera profesionalizada se gestione el talento de una organización para llevar al equipo de trabajo, para llevar a todos los niveles de la estructura hacia donde el negocio espera para poder obtener esos resultados de negocio. Entonces yo creo que es importante el por qué este nombre y ya después nosotros lo abreviamos como el patch, pero realmente es alinear el capital humano hacia donde la estrategia necesita. Ok, De eso se trata, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. perfecto. Y esto que comentas, ¿no? Es importante, pues la palabra alineación, ¿no? Eh, por lo regular puede sonar así como que o te alineas, ¿no? Cuando escuchamos esa palabra, ¿no? Pero en el sentido empresarial, ¿qué significa la palabra alineación? ¿Significa llevarlo a un tema de sus actividades, sus funciones? Así a grandes rasgos, ¿qué significa alineación? En ese sentido, sí, la palabra alineación suena o te alineas o te alineas. Y no necesariamente, yo pienso que también es importante conocer que la filosofía que hay detrás de este proceso de alineación está totalmente enfocada a la gente. Entonces, es alinear, es modelar los talentos, las fortalezas de las personas para que puedan desempeñar sus funciones de manera exitosa. Entonces, la filosofía que hay de toda esta alineación o de todo este modelo es precisamente la persona, que la persona pueda desarrollarse para poder eh, llevar con éxito sus funciones, pero más que nada que pueda ir obteniendo y mejorando cada vez sus propios resultados como persona, como individuo en la parte profesional. Entonces, a eso nos referimos con la parte de alineación, de modelaje. No sé si haya alguna opinión diferente, pero en nuestra filosofía así nos manejamos en este tema de alineación. Justo, y digo, coincido completamente con lo que está comentando Pame, y la intención o lo que nosotros hemos visto y que este modelo pues realmente es un modelo que nosotros hemos probado, que hemos creado y hemos comprobado, ¿no? Entonces realmente cuando tú le aseguras o invitas o sumas a tu estrategia de negocio a tus colaboradores, es cuando nosotros transformamos esa contribución en una alineación, porque entonces haces partícipe a tu colaborador de los resultados del negocio. Y lo que decía Pame, de este modelaje de los talentos, de las conductas, pues realmente buscamos que sea coincidente a lo que requiere tu estrategia, a lo que requieren tus resultados para ser sustentable en el tiempo. Y pues somos sustentables y somos lo que somos por la gente, por el talento que integra la organización. Entonces es ahí donde viene esta parte de la alineación de capital humano. Una organización que tiene alineado a su talento, Ana Pao, ¿significa que va a ser exitosa? Significa que está emprendiendo el camino hacia el éxito, porque si nosotros no sabemos, como integrantes de una organización, no sabemos el impacto que tiene de lo que hago o de lo que dejo de hacer en estos resultados del negocio, pues difícilmente
sé cómo estoy participando, cómo estamos contribuyendo. Cuando nosotros, repito, somos partícipes de ello, estamos asegurando este éxito, estamos siendo congruentes con lo que estamos buscando, estamos siendo congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, si es un camino, es una forma en la que la organización puede asegurar la ejecución de su estrategia a través del talento. Ok, muy bien. Platícanos, Pame, sobre más beneficios de tener un proceso de alineación de capital humano en las organizaciones. Pues retomaría un comentario de Ana Pau que va mucho hacia la claridad de la contribución de cada persona hacia la estrategia del negocio. A veces tenemos muy claro el norte, pero como personas no sabemos qué rol jugamos o no estamos conscientes de la magnitud de nuestro rol en el logro de esa estrategia. Entonces, es bien importante o entender que uno de los beneficios es darle esa claridad a las personas, indistintamente del nivel o de la responsabilidad que se tenga en esto, es bien importante ese beneficio. Muchos procesos de cambio en las organizaciones o muchas veces pensamos que las personas no se quieren sumar al barco, como decimos, no es que a veces no se quiera, no se tiene claridad de qué rol voy a jugar, en qué debo de aportar o en qué debo dejar de aportar. También tenemos que tener esa claridad, hacer algunos ajustes en función de esa congruencia organizacional. Otro de los beneficios, y yo creo que el menos tangible de manejar o incluso de medir, es el tema de la cultura. Muchas organizaciones nos enfocamos en el tema de los resultados, pero es bien importante que si nosotros queremos darle un resultado a un cliente, seamos bien congruentes con lo que le queremos entregar al cliente y con lo que estamos produciendo desde el interior. Muchas veces nos fijamos mucho en esa propuesta de valor que le queremos entregar a nuestros clientes y por darte un ejemplo, le queremos entregar innovación, pero dentro, en el interior de la organización, somos burocráticos, tenemos muchos controles internos, suspendemos o eh, regañamos cuando las personas se equivocan. Todas esas conductas que estoy describiendo al interior de una organización realmente inhiben que tú le entregues innovación al cliente. O sea, no hay una congruencia entre eso. De ahí el tema de la cultura. Y por eso aquí decimos que los beneficios es que realmente promueves la cultura que la estrategia necesita. Si tu estrategia te está dirigiendo a temas de innovación, de velocidad del cambio, de adaptación, pues entonces hay que voltear a ver hacia el interior de la organización para ver qué estamos produciendo culturalmente, porque la cultura aquí es un detonante de logro para el logro de tu estrategia. Es otro de los beneficios. Así es. Y digo, realmente todo el enfoque o hacia donde se debe de buscar el incursionar en esta alineación del capital humano hacia la estrategia es porque estás garantizando que lo que haces actualmente te va a dar resultados y te va a ayudar a construir ese camino del futuro, ¿no? Es lo que lo decíamos al principio y creo que en la introducción se mencionó, que no basta con que tengamos diseñada esta estrategia. Tenemos que saber que esta estrategia la podemos conseguir con la estructura que tenemos, con las capacidades propias y si no las tenemos, tenemos que formarlas y tenemos que conformarlas. Entonces, realmente ayuda a que nuestro talento esté, como lo dice la palabra, esté encauzado hacia los resultados del negocio actual y sobre todo en lo que buscamos ser y nuestra permanencia en el futuro. Realmente todo el futuro de la organización, pues van a venir líderes y hoy los líderes los estamos formando, están ya como integrantes de nuestra estructura organizacional y puede ser que hoy no tengan un puesto clave. Sin embargo, los podemos ir desarrollando en función o relación a esta estrategia y serán nuestros futuros líderes los que sustenten el negocio, ¿no? También, ligado a esto que estoy compartiendo, pues ayuda o facilita la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones va a permitir que los esfuerzos o las inversiones sean mucho más enfocadas en el desarrollo que requiere la gente
en el tipo de compensación que debemos de tener en la gente por su esfuerzo, por sus contribuciones, e incluso en saber qué posiciones se vuelven críticas dentro de mi estrategia o dentro de mi estructura organizacional para poder contar con cartillas de reemplazo, para poder realmente tener planes de carrera, para tener planes de sucesión. Es sumamente una herramienta y un método, una metodología que va a permitir que no desvíes los esfuerzos de capacitación, de entrenamiento, de reforzamiento, de engagement, de empoderamiento del talento. Ayuda mucho que vivas un proceso de alineación de capital humano, porque la gente sabe qué tiene que hacer, sabe hacia dónde va el negocio, sabe qué estás esperando de él y sobre todo de qué forma puede la organización contribuir a este crecimiento de la gente en beneficio también de los resultados del negocio. Entonces, no se trata únicamente de tener una descripción de puesto, ¿no? Que por lo regular un empresario o una encargada de capital humano, recursos humanos, diría, pues con que tenga la descripción de puesto y que esté encaminado a pensar en que hacia la estrategia, ¿no? No es nada más eso, ¿no? No, además viene aquí un tema muy clave. Muchas organizaciones, Ulises, tienen una muy buena estrategia definida y esperan que el área de capital humano les ayude o les agregue valor de cierta manera. Aquí, ¿cómo se convierte con este proceso? ¿Cómo se convierte capital humano en un aliado para la organización en tema de resultados? Se vuelve un aliado al momento de que con este proceso ayudas a permear la estrategia en tu organización. Generalmente quienes participan en la definición de una estrategia suelen ser niveles con una responsabilidad muy grande. Pero ahora, ¿cómo bajo, cómo voy permeando esa estrategia a toda mi organización? Este proceso, este modelo te lo permite. Y sobre todo, porque se trata también de generarle valor a la organización desde mi rol de capital humano o desde mi rol como líder. Esto también es relevante para la organización porque te doy información para que tú puedas tomar decisiones que te van a afectar en los resultados presentes y en los resultados futuros de tu negocio y de las personas. Entonces yo pienso que en los beneficios, si lo vemos aquí, se resume en que le da claridad en qué rol voy a jugar desde el nivel en cualquier departamento, porque esto tiene una visión sistémica. No lo vemos por silos, vemos cómo se van entrelazando las distintas posiciones para que en conjunto te permitan habilitar lo que tú necesitas. Entonces, entre la claridad, saber cómo debo comportarme o qué debo generar desde el interior en esa parte cultural, saber hacia dónde voy, cómo voy a contribuir ahorita en el presente y en el futuro, el, el poder, el que los líderes ejerzan ese rol, esa facultad, esa influencia y esa guía de su equipo de trabajo hacia donde necesitamos ir, todo en conjunto para que la organización, los líderes y yo como persona pueda tomar decisiones que afecten mi permanencia, mi desarrollo, mi nivel profesional y sobre todo también la parte cultural. Muy bien, muy interesante. Oye, y me imagino que como todo, todo proceso empresarial, organizacional, pues también lleva ciertas fases, ¿no? No se logra nada más como habíamos dicho, mediante la definición de una descripción de puesto, una descripción de cultura, no, debe llevar sus fases. ¿Qué fases lleva este proceso, Ana Paula? Oye, fíjate que sí, definitivamente son fases y es un modelo. Hablábamos al principio que es un modelo, ¿no? Y es el patch, el proceso de alineación de capital humano. Y me gustaría antes, para poder entrar a platicar un poco y profundizar sobre este modelo, me gustaría enfatizar que muy difícilmente puedes generar una alineación de capital humano si no tienes claro este rumbo o no tienes esta estrategia de tu negocio. Hay muchas organizaciones que la tienen o no que la tienen en la mente y no está plasmada o no está desplegada, ¿no? De una forma que permita administrarla y ejecutarla.
no quiere decir que no podamos implementar o no se recomienda a una organización vivir un proceso de alineación de capital humano si no tienes este despliegue de tu estrategia. Lo que quiere decir es de que mientras tengamos claro ese rumbo, sepamos a dónde vamos a ir, sepamos lo que queremos lograr en el presente y en el futuro, como se mencionaba ahorita, podemos identificar cuál es este grupo o esta familia de puestos estratégicos y puestos clave que te van a ayudar principalmente a conseguir esto. Y cuando hablamos de estos puestos estratégicos y puestos clave, son los que inciden directamente en la estrategia del negocio. Y es ahí de donde nosotros partimos. Insisto, no quiero decir que si no tenemos esto no pudiéramos implementarlo, no sería recomendado. Lo que sí queremos decir es de que es un camino más natural y poder vivir este proceso sistémico si tenemos claro esta estrategia de negocio. Entonces, eso quería yo enfatizarlo un poco antes de entrar al modelo, porque este modelo que hemos desarrollado en 4 grandes fases o en 4 grandes momentos, su punto de partida es la estrategia. Y para nosotros una representación gráfica es el mapa estratégico, ¿no? Es el sistema de gestión de la estrategia, donde de una manera visual, rápida, estratégica, se plantean estos pues, decretos, exacto, estos objetivos, decretos que estamos buscando ser o conseguir en un periodo de tiempo. Entonces, ese es nuestro punto de referencia. Y este punto de referencia, aquí tenemos 2 premisas, ¿no? La primera es que la estructura sigue a la estrategia. Eso es lo primero. No podemos nosotros construir una estrategia por la estructura organizacional que tenemos. O, pues ya esto es lo que tenemos, ni modo, veamos qué podemos conseguir. Si no es al revés, necesitamos saber qué queremos conseguir como negocio, a dónde vamos, a dónde queremos llevar el éxito de nuestra empresa y con base en ello tenemos que alinear o diseñar nuestra estructura organizacional. Eso es importantísimo. Y también realmente liderazgo, hablábamos del último beneficio, no el último, sí, de estos 5 principales beneficios que vemos del proceso de alineación tiene que ver con el liderazgo. O sea, si no tenemos un buen perfil de liderazgo, no tenemos líderes empoderados, difícilmente podremos conseguir esta estrategia. Entonces, por un lado es importante alinear o analizar nuestra estructura organizacional. Y por otro lado, es igual de importante alinear nuestra cultura organizacional. ¿Por qué? Porque necesitamos saber con qué tipo de cajitas, de roles necesitamos contar para lograr esta estrategia de negocio. Tú decías hace rato, Ulises, entonces no basta con la descripción de puesto. Es un insumo que es necesario. Saber qué hace cada cajita, qué hace cada rol, dónde está su alcance, cuál es su tramo de control, a quién supervisa, a quién le reporta. Es importante tenerlo muy claro porque es nuestro diseño organizacional. Sin embargo, es igual de importante saber que esto es lo que tengo que hacer, ahora, ¿cómo lo hago? Y el cómo lo hago es cuando traducimos esos talentos o ese conjunto de comportamientos y de conductas que son necesarias visualizar en la gente para asegurar que va a llegar a los resultados que estamos buscando como negocio. Entonces, en nuestra primera fase, que le llamamos construcción, buscamos sentar todas esas bases, todos esos insumos que van a permitir, por un lado, saber con qué necesitamos contar de roles y funciones y por otro lado, saber qué tipo de comportamientos, de conductas necesitamos ver en la gente para conseguir los resultados del negocio. Y esto se traduce en 2 cosas. Tu modelo de competencias y también tus objetivos de negocio o tus contribuciones a los resultados de negocio. Esa es nuestra primera fase. No sé, Pame, si aquí quisieras agregar algo. Yo creo que aquí, digo, y se llama construcción porque estos son los cimientos de los otros 3 elementos, o sea, del resto del modelo. Aquí estamos construyendo los cimientos, el qué, el cómo, el ideal de mi estructura, el ideal de los puestos clave, el ideal de mi cultura. ¿Por qué? Porque estos criterios se vuelven los insumos. De ahí partimos con la claridad. O sea, ahí le estamos clarificando
a esos puestos que tienen una contribución directa en la estrategia, ¿cuál es tu rol? ¿Cuáles son las funciones esperadas? ¿Cuáles son las competencias, esas habilidades, conocimientos y actitudes en las que vamos a requerir empezarle a invertir? Entonces, estos cimientos de la parte de construcción nos dan los insumos para habilitar la parte que a mí en lo particular me gusta más, que es la parte de medición. Me gusta más porque aquí es en donde empiezas a, a recibir realmente la información, empiezas a contrastar, empiezas a identificar las brechas y las brechas en dos caminos. En la parte de medición, ¿qué es lo que medimos? Medimos el desempeño de las personas. Y cuando hablamos de desempeño, para nosotros es importante llevarlo en dos caminos. El tema de resultados de negocio, que los objetivos de negocio me va a permitir medir las contribuciones de cada rol hacia la estrategia, pero también necesito medir cómo están logrando esos resultados de negocio. Eso lo mido a través de las competencias. Por eso el modelo de competencias y los objetivos se vuelven mis criterios para la parte de medición. Esta medición es individual, pero siempre tenemos, les decía que este es un modelo sistémico. Todo este modelo está desde el punto de vista de la estrategia, de en qué medida voy a contribuir yo a esos resultados. Medimos los resultados de mi área de influencia, de mi rol, de mi responsabilidad, pero también esas competencias requeridas. Entonces, cuando nosotros hablamos en Blue Wolf de desempeño, está el tema de resultados, pero no quiero que esos resultados se obtengan dejando muertos y heridos en el camino. Por eso lo complementamos con esta parte de cultura, con esta parte de competencias. Y es mi parte favorita porque realmente te permite empezar a tangibilizar de alguna manera esas conductas que yo veo, eh, esas ese feeling de los líderes, porque muchas veces así medimos el desempeño en algunas organizaciones, con mera observación o recordando ciertos hechos relevantes que una persona hizo en un puesto. Aquí ya lo tengo con una herramienta institucional objetiva que me permite contrastar y ese es mi punto de partida hacia el desarrollo de las personas. Es decir, yo ya sé cuál es su situación actual contrastando con la situación ideal. ¿Cómo llevo a esa persona en su estatus actual hacia su mejor versión profesional? Esos son los insumos para la etapa número 3, que es la parte de Antes de desarrollo. continuar, Pame, este es un modelo de 4 fases, ¿verdad? Ujú. Importante señalar a quienes nos escuchan, es un modelo de 4 fases. Es la fase 1 de construcción, que es la que estás describiendo, la fase 2 medición, la 3 de desarrollo y la 4 de sustentabilidad. Este proceso que me gustaría en siguientes episodios abordáramos cada una de estas fases a profundidad para que se pudieran llevar un poco más de información a detalle, que es el modelo que implementamos en Blue Wolf. Antes de continuar, ¿cuánto tiempo toma este modelo en implementarse en una organización? Y luego hablaríamos ya de la segunda fase. Muy bien. Tiene mucho que ver el tamaño de la organización, pero la manera más ágil en la que hemos identificado que se puede abordar en una organización es con un proyecto piloto. Es decir, no entras con toda la organización desde el principio. Hablaban a Pau de la familia de puestos clave. Si seleccionamos el número más común de puestos clave en la etapa de construcción, te lleva de 1 a 3 meses, dependiendo del tamaño de la organización. En la parte de medición, y aquí el tema del tiempo es muy importante, porque necesitamos darle tiempo a las personas para que ejecuten sus objetivos de negocio. Entonces, en nuestro proyecto piloto, la recomendación es que en esta parte número 2 de medición nos concentremos al menos 6 meses. Y esto es atribuible a darle el tiempo a las personas para que demuestren estas competencias, para que ejecuten sus resultados de negocio, sus objetivos de negocio, perdón, y que podamos
darles ese periodo de medición para poder identificar la brecha y llevarlos a su mejor nivel de desempeño en la parte de desarrollo. Entonces, hasta aquí estamos hablando de 6 a 12 meses, dependiendo de la complejidad de la organización y sobre todo de el empuje que los líderes le vayan plasmando en este modelo. Eso es muy importante. Si los líderes no se comprometen y no se vuelven un ejemplo, es menos natural, es menos fluido el que el resto del equipo se suba a todo esto. Y no está plasmado aquí en este modelo, pero todo este proceso, Ulises, va acompañado de un tema de gestión del cambio. La organización, las personas están viviendo un proceso de cambio. Entonces, desde el día uno, empezamos a gestionar el cambio de las personas, de los departamentos y de la organización, porque este es un proceso que tiene retos, este es un proceso que da resultados y este es un proceso en el que se empiezan a obtener datos para tomar decisiones en pro de las personas y en pro de la organización. Entonces, volviendo a tu pregunta al tiempo, aquí vamos entre 6 a 12 meses, dependiendo de estas variables que te menciono. Oye, y aquí, Ulises, y con todo esto que está diciendo Pame, sí creo que es bien importante compartir que estos procesos han sido exitosos en las empresas en las que los hemos implementado. Sin embargo, tampoco es algo tan fácil. Pame resaltaba ahorita mucho liderazgo. Sí lleva un periodo de maduración, hay que decirlo, porque lleva un periodo de maduración, de adopción, porque al final, aunque seamos organizaciones que estemos acostumbrados a trabajar bajo el sentido de la estrategia, enfocado en la gente, en el desarrollo del talento, estás cambiando la forma de pensar, porque estás subiendo y estás haciendo responsable al talento, a esta familia de puestos clave de los resultados que conseguimos o no conseguimos. Y si no se adopta y se asume que estás cambiando hasta tu forma de pensar, es muy difícil y puede ser más tardado. Entonces, en lugar de hacer un proceso en 6 meses, que es toda la construcción, la conformación, el empezar a ejecutar, pues puede llevar un poco más de tiempo. No quiere decir que esté mal, quiere decir que es el tiempo que requiere tu organización para hacerlo. Hemos comprobado que podemos llevarlo en este periodo que marca PAME, de 6 a 12 meses. Sin embargo, también es un proceso que es flexible y podemos adaptarlo también a la propia madurez y al, ¿cómo decirlo? A la forma en la que tu organización puede llevar un proceso como este. Te damos facilidades, ofrecemos todo el sistema de la gestión del cambio, de la administración del cambio, estamos acompañándolos todo el tiempo, sin embargo, pues podemos adaptarlo y se puede ser flexible y por eso estas fases es importante tenerlas separadas, que aunque van ligadas y son secuenciales, pues tampoco quiere decir que pues a fuerza tenemos que hacerlo ya terminamos la 1, hay que empezar la 2. Habrá organizaciones que requieren madurar y es importante respetarlo porque es un cambio sustancial, no es tan sencillo, lo hacemos ágil, buscamos que todos nuestros procesos sean simples, sin embargo es algo que también las organizaciones deben de tener presente. Viene un cambio hasta de la forma de pensar y de hacer las cosas. Totalmente. Como comentaba Pame, debe ir acompañado de un tema de gestión del cambio, ¿no? Y es un proceso de cambio, en realidad, todo el modelo del PASH, por lo que veo, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente fase? Oye, pues bueno, esta fase de desarrollo yo creo que es en la que también muchas veces las organizaciones, enfocamos nuestros esfuerzos o enfocan sus esfuerzos de desarrollo en una parte técnica o en una parte de igual medida para todos los colaboradores. Y realmente lo que hace una ventaja que ofrece este proceso de alineación de capital humano es de focalizar muy bien ese desarrollo, de realmente impulsar
el perfil de los colaboradores en función de tu desempeño, en función de tus propias capacidades, en alineación a lo que requiere el negocio. No únicamente centrado en lo que requieres tú como persona, sino tiene que estar esto ligado o alineado a lo que requieres tú como persona, que ocupes un rol clave dentro de una organización que está dirigido a una estrategia en específico. Entonces, realmente aquí lo que hacemos con el desarrollo es ver cuáles son los resultados que obtuvimos en este proceso de medición. Identificamos en qué, ¿cómo decirlo? Identificamos qué es lo esperado, lo ideal. ¿Qué es lo esperado? ¿Qué es lo ideal? O sea, ¿cuál es la brecha que tienes de lo que estamos esperando con base en los resultados y qué obtuvimos con base en tu desempeño? Pero esto también no es nada más como tus resultados, sino dentro del grupo en el que te encuentras. Podemos estar como colaboradores en un bajo desempeño, en un sólido desempeño o en un alto desempeño. Y en función de este desempeño es también donde nosotros sugerimos o focalizamos el plan global de desarrollo. Tiene que ir alineado a esos resultados. No podemos generar un plan de desarrollo que no sea congruente a los resultados. No podemos ayudar a los colaboradores a desarrollar su comunicación en el mismo nivel a todos, porque no todos tuvieron un resultado igual. Entonces tenemos que identificar muy bien cuál fue este resultado y en función de ese resultado generar estos planes de desarrollo. Es un plan global de desarrollo basado en los grupos de desempeño y siempre tiene que tener un enfoque humano. Tenemos que cuidar a la persona, tenemos que impulsar y potenciar su parte humana, su desarrollo personal. Tenemos también que buscar que este plan tenga un enfoque en las habilidades, realmente en la capacidad que tenemos para desempeñarnos en el trabajo que tenemos que hacer. Y aquellas iniciativas, aquellos temas que tengan que ver con el reforzamiento del negocio. Aquí es donde puede entrar la parte técnica, ¿no? Lo que requiere mi rol técnicamente que impulsa el negocio que necesito desarrollar. Entonces, siempre el plan tiene que incluir estas 3 variables o estos 3 grandes temas en función de los resultados que obtuvimos en la etapa 2 por medición, y esta medición de la etapa 2 fue en función de lo que establecimos que requiere nuestra estrategia, de acuerdo a los objetivos y de acuerdo a nuestros comportamientos esperados. Muy bien, perfecto. Entonces esa fue la fase de desarrollo. Y por último, ¿cuál es la última fase? Que me imagino que por decir última no significa que ahí se acaba, ¿no? Sino que este es un proceso continuo. Sí, es un proceso, lo manejamos por ciclos. Y aquí es donde se empieza a poner interesante la situación. Porque hasta aquí, hasta la etapa número 3, hemos hablado de resultados presentes, de resultados actuales. Cuando hablamos de desempeño, estamos refiriéndonos a los resultados de cada persona en el último año, por ponerlo en una escala, ¿no? Entonces, se trata de que hasta aquí tengamos identificadas a las personas y cuáles son sus necesidades de desarrollo en el bajo desempeño, en el sólido y en el alto. Pero seguimos hablando de resultados presentes en la parte de desempeño, eso es lo que evaluamos. Si tenemos que empezar a pensar en el futuro, aquí es el momento, aquí ya tenemos esa información y esos insumos para ver del 100% de la población que yo medí y que yo quiero desarrollar. Bueno, vamos contrastando esos resultados presentes contra su capacidad de dar resultados en un futuro. Ahí es donde entra la parte potencial. Es uno de los grandes elementos que nos permite identificar a los futuros líderes de una organización. Hablamos de que todo este modelo nos debe permitir tener resultados en el largo plazo, sostenerlos. Los futuros líderes que identifiquemos el día de hoy son los que le van a permitir a la empresa permanecer en el mercado en el que participa, seguirle ganando a los competidores, identificar fuentes distintas de competir en el mercado. Entonces, la parte número 4
nos enfocamos a identificar a esa población que tiene un alto desempeño, es decir, que da muy buenos resultados en el presente y que tiene es muy probable, y digo probable porque realmente es una apuesta a que también esas personas tengan una alta capacidad de dar resultados en un futuro. Entonces, esta parte de sustentabilidad nos lleva a que esas personas que se identifican como futuros líderes tengan planes individuales de desarrollo. Es la diferencia con el plan, con el tema de desarrollo anterior. La etapa número 3 de desarrollo va por segmento de desempeño. Aquí en esta parte ya nos vamos del 2 al 5% de la población con planes individuales que van a ser los futuros líderes y que también se pueden volver esas personas a ocupar una posición clave en un futuro. Y ahí es donde entran los planes de sucesión. Si lo vemos todo esto como un ciclo, decíamos que hay posiciones que desde la estrategia empiezas a identificar las que inciden de manera directa en esos resultados de la estrategia. Ahora, en esta última parte de la etapa, tengo que empezar a ver a esas próximas personas que pueden ocupar esas posiciones clave. Las posiciones clave no se me pueden quedar vacías, no se me pueden quedar sin personas con un excelente desempeño. De ahí la parte de que me vuelva sostenible en el largo plazo. De eso se trata la etapa número 4. Se pone interesante y se empiezan a habilitar como 2 pisos, porque el siguiente año que abres este ciclo, bueno, pues vuelves a medir desempeño, pero ahora le sigues también con la parte de potencial y vas enriqueciendo y vas permeándolo en toda la organización. Esto, Interesante. justo esto es como que es la recomendación de qué debes de hacer con ese talento que te puede ser robado por otra organización. Es aquí el momento en que tienes que activarte y hacer algo diferente con el talento que tiene un alto potencial y un alto desempeño, porque seguramente esos son los que te van a ayudar a sostenerte en el futuro. De Y, esto se trata. y curiosamente, cuando vemos los resultados en las empresas en las que hemos estado, la mayor rotación que tiene una organización, Ulises, son las personas que salen con un alto desempeño y un alto potencial. La mayor rotación en las empresas en las que hemos estado son ese 2 al 5% que te da muy buenos resultados ahorita y que tiene un potencial para darte resultados en el futuro, es donde vemos pues, las personas que ya no están en la organización, ¿a qué grupo corresponden? A esos. Y esos son los que no debes de dejar ir. Bien, lo que estoy entendiendo es aquí la importancia del tema del capital humano, porque perseguir una estrategia no tiene que ver nada más con tenerla plasmada, eso es un insumo importante, sino el hecho de tener alineada a tu gente, a tus equipos y desarrollarlos, ¿verdad? Porque si no tienes esa fase 4 que hablas de sustentabilidad, bueno, la fase 3 de desarrollo y sustentabilidad, pues difícilmente lo vas a poder retener. ¿Quiénes implementan tu estrategia? El capital humano, ¿verdad? Obviamente existen los otros recursos, ¿verdad? Capital, dinero, inversión, activos, etcétera. Pero quienes integran y conjugan todos estos recursos, pues es el capital humano, ¿verdad? Bien, pues muy interesante, me encantó este episodio en el que vimos la importancia de tener una estrategia, pero más que eso, el hecho de tener un proceso de alineación de capital humano alineado a esa estrategia. Vimos las 4 fases así rápidamente que integran este modelo y la importancia de llevarlas cada uno a cabo. En los siguientes episodios me gustaría que nos platicaran a detalle cada una de estas fases para adentrarnos y las implicaciones que tiene para las organizaciones, que por lo que comenta Ana Pau, pues no es algo sencillo, ¿verdad? Requiere de liderazgo, requiere de cambio de mentalidad, de paradigma dentro de las organizaciones, pero que al final de cuentas es para bien, es para que la organización sea más competitiva, se pueda desarrollar mejor y que sobre todo, pues, logre la estrategia definida, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y pues las espero en el siguiente episodio.
Gracias a ti, Ulises, y nos vemos, continuamos con más información, más detalle para ver cómo podemos ir implementando cada una de estas etapas y cómo las hemos implementado exitosamente en las empresas en las que hemos trabajado. Perfecto. Muchas gracias, Ana Pau. Muchas gracias, Ulises, Pame, y sí, creo que el hablar del tiempo, sé que un proceso así es muy largo, es mucho tiempo, puede ser mucha inversión, puede un poco espantarnos al principio. Sin embargo, como decía Pame, poder compartirles algunos casos de éxito es fundamental para considerar o poner dentro de sus prioridades en los temas de los directivos del nivel ejecutivo. Dentro, un tema prioritario es es alineación de capital humano a la estrategia para ser exitosos en el tiempo. Perfecto. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.